Imagínate que vivís en Roma en el año 250. No en la Roma de los museos y los turistas, en la Roma del Coliseo que todavía huele a sangre, de los emperadores que deciden con el pulgar si vivís o morís. La Roma de la persecución que viene y va pero nunca termina de irse. Sos pagano, probablemente instruido, con una vida ordenada y compromisos establecidos. Escuchaste hablar de los cristianos, no las caricaturas que circulan en los foros, esas historias de escenas con sangre de niños que todo el mundo sabe que son falsas. Algo más concreto. ¿Viste cómo cuidan a sus enfermos en los momentos de epidemia, cuando todos los demás huyen? ¿Viste la serenidad insólita con que algunos de ellos enfrentan el arresto? ¿Escuchaste a uno de ellos hablar de Dios, de su Dios, y te quedaste pensando en algo que dijo que te hizo mucho ruido? Un Dios de amor, de un amor que no se acaba. Preguntas entonces cómo hacerte cristiano y la respuesta te para en seco. El camino lleva entre 2 y 3 años. 2 o 3 años. No una clase de religión de una hora, no un formulario de adhesión, un proceso de transformación gradual acompañada por toda la comunidad, con etapas, rituales, con exámenes de vida y costumbres, con la mirada atenta de la iglesia entera sobre tu proceso de conversión. Los domingos escuchas la palabra junto a los fieles, pero te retiras antes de la Eucaristía, porque todavía no sos parte plena. En cada etapa la iglesia ora sobre vos, te exorciza, te pone el nombre, te entrega el credo como un tesoro sagrado, y al final, en la noche más importante del año, la vigilia pascual, entras en el agua y salís siendo otro. Eso era el catecumenado antiguo. Eso es lo que el Vaticano II restauró en el siglo XX porque lo había perdido. Y hoy el catecismo nos explica por qué esa restauración es una de las grandes recuperaciones pastorales del siglo pasado, porque convertirse en cristiano no es recibir un sacramento, es comenzar un camino, y el camino importa tanto como la llegada. Arranquemos entonces. Numeral 1229. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de la fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. 1230. Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. 1231. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, esta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas de la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. 1232. El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia Latina el catecumenado de adultos, dividido en diversos grados. Sus ritos se encuentran en el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, del 1972. Por otra parte,
El concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo siempre que puedan acomodarse al rito cristiano. 1233. Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con una entrada en el catecumenado, para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la Eucaristía, mientras que el rito romano se continúa durante unos años de catequesis para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana. Hay una idea muy instalada y muy problemática sobre el bautismo, que es un evento, un momento, un día de la vida. Vas, te tiran agua, te sacan una foto y listo, ya está. Pero el catecismo te rompe completamente ese esquema. No, el bautismo no es un evento aislado, es parte de un proceso, de un camino, de una transformación real. Si no entendés ese camino, no entendés el bautismo. El numeral 1129 lo dice sin rodeos. Desde los tiempos apostólicos, llegar a ser cristiano implica una iniciación con etapas. Etapas. Esto es clave, porque hoy muchos reducen la fe a una decisión emocional, a una identidad cultural. Yo soy cristiano, yo estoy bautizado, punto. Pero el orden real es otro. Primero alguien te anuncia la palabra. Después vos la recibís o la rechazás. Si la recibís, eso te exige conversión, cambio de vida. Esa conversión se expresa en una fe concreta y recién ahí aparecen los sacramentos. El bautismo no es el punto de partida mágico, es la confirmación visible de que algo ya empezó a pasar adentro. El cristianismo no empieza con agua, empieza cuando una palabra te desarma. El numeral 1230 muestra algo que hoy nos incomoda. En los primeros siglos la iglesia no bautizaba rápido, preparaba, y preparaba en serio. El catecumenado podía durar años, años. ¿Y por qué? Porque la iglesia entendía algo profundamente realista. No podés vivir lo que no entendés y no podés sostener lo que no fue formado en vos. Había etapas, ritos, exámenes de vida, acompañamiento. Nadie entraba a la vida cristiana porque sí. El bautismo era el punto de llegada de un proceso que ya había transformado a la persona. Hoy muchas veces hacemos lo contrario. Bautizamos primero y después vemos. Y los resultados están a la vista, ¿eh? Y creo que es hora de empezar a cuestionarnos algunas cosas. No acerca del sacramento, sino acerca de cómo lo encaramos, de cómo continuamos la vida después del bautismo. Y acá viene una aclaración crucial del numeral 1231. Cuando el bautismo de niños se vuelve la norma, el proceso no desaparece, se desplaza. Antes del bautismo había formación. Ahora viene la formación después del bautismo. Pero la lógica es idéntica. La gracia bautismal no es un objeto estático, es una vida que tiene que crecer. Por eso el catecismo habla de algo que casi no se menciona hoy, el catecumenado postbautismal. Es decir, si el chico es bautizado, alguien tiene que formarlo. Alguien tiene que enseñarle a creer, alguien tiene que mostrarle cómo se vive eso. Si no pasa algo muy concreto, que es tener bautizados que nunca llegaron a ser realmente cristianos en su vida consciente. El bautismo sin desarrollo es como sembrar y nunca regar. El numeral 1232 muestra una decisión fuerte del Concilio Vaticano II, que es restaurar el catecumenado de adultos. No como novedad, sino como recuperación.
porque la iglesia vuelve a encontrarse con una realidad evidente. Hay gente que no creció en la fe y necesita empezar desde cero. Y a esa persona no la podés tratar como si ya entendiera todo. Entonces reaparece esta lógica: etapas, crecimiento, maduración, celebración final de los sacramentos. Además, el concilio permite algo muy interesante: que ciertos elementos culturales propios de cada pueblo se integren al proceso. Esto es clave para entender la catolicidad. La fe es una, pero puede encarnarse en formas diversas. No destruye la cultura, la ordena y la eleva. El numeral 1233 te muestra algo que, si no lo conoces, te sorprende. En Oriente, incluso hoy, bautismo, confirmación y Eucaristía se reciben juntos, incluso en bebés. En Occidente no. Primero bautismo, después años de catequesis y recién ahí la confirmación y la Eucaristía. Primera comunión, confirmación y Eucaristía. Entonces, ¿quién tiene razón? Las dos. Porque no son dos teologías distintas, son dos pedagogías distintas. Las dos enseñan lo mismo: que la iniciación cristiana es una unidad, que los sacramentos no están desconectados y que todo apunta a la Eucaristía como culmen. Ser cristiano no es estar bautizado nada más, es estar plenamente incorporado a la vida de la iglesia. Si reducís el bautismo a un rito social, lo vacías. Si lo entendés dentro de este proceso, cambia todo. El bautismo es el comienzo real de una vida nueva, pero esa vida tiene que crecer, formarse, madurar. Dios actúa, la gracia es real, pero no te saltea. Te transforma en un camino, te va transformando. Y la pregunta incómoda queda ahí: ¿vos estás viviendo ese camino o te quedaste en el agua? Vamos a continuar con el tema del bautismo el día de mañana. Te deseo un hermoso día en la presencia de nuestro Señor, de la mano de la Virgen María, nuestra amadísima Madre. Y te espero mañana a la misma hora, 8 de la mañana, hora argentina, aquí en Catolicismo Sin Filtro, en el podcast del Catecismo Nunanio. Chao.